Hoy empezamos con la primera ley de la termodinámica. Nosotros, bueno, ya hemos hablado de esa ley anteriormente, en la primera clase. Vimos que era una ley de conservación de la energía, pero es una ley que considera energías, flujos de energía. En realidad son promedio, no estamos hablando de la energía de una partícula sobre la cual se ejerce una fuerza y se transforma y le hacemos trabajo y le entregamos energía cinética, sino de muchas partículas, de un sistema macroscópico. Entonces vamos a ver cómo se dan los flujos de energía entre sistema y entorno, o de una parte del sistema a otra, impulsados por inhomogeneidades, como hemos dicho antes, y bueno, cómo es que se transfiere esa energía. En principio, desde una visión molecular o de un modelo microscópico, sabemos que los sistemas están compuestos por partículas, átomos y moléculas, y la energía que tienen estos átomos y moléculas es cinética, se mueven, es energía de movimiento, y potencial, que tiene que ver con las energías de interacción y los enlaces moleculares. La energía cinética puede ser traslacional, es decir, las partículas se mueven de un lugar a otro. Puede ser vibracional, las partículas pueden ser compuestas por otras partículas que están atadas como un resorte, es decir, el potencial es una energía potencial parabólica, simplemente eso significa que estén atadas por un resorte, y vibran o pueden rotar, además, ¿no? Entonces son las tres formas de energía cinética que tienen las partículas. En todos los casos, en todos los casos normales, en equilibrio térmico, en equilibrio, digamos, esta energía es aleatoria, desordenada, ¿no? Ya lo he comentado antes. Y después tenemos la energía potencial, que es la energía que está que tiene que ver con las interacciones entre moléculas o enlaces moleculares en el caso de líquidos y gases, que es donde más afecta, ¿no? Es decir, las fuerzas son importantes entre moléculas de líquido, mucho más importante entre moléculas de líquidos y sólidos que entre gases. Entre gases generalmente hay un dominio de la energía cinética. Bueno, a esta energía cinética nosotros la habíamos definido desde el punto de vista termodinámica por Descartes, le llamábamos energía térmica, que no es energía, no es ni mecánica ni de masas. Entonces me quedaba la energía térmica, que cuando era habilitado un flujo que no era ni de mecánica ni de masa, que variaba las propiedades en el tiempo de un sistema, entonces le decíamos asumíamos que estaba fluyendo una energía que variara las propiedades en el tiempo de un sistema, y a esa energía le llamábamos térmica, ¿no? Así es como definimos la energía térmica. Entonces nosotros sabemos que es la energía de movimiento aleatorio de las moléculas, ya sea traslacional, vibracional o rotacional, es lo mismo. Acá es aleatoria porque las direcciones en las que se trasladan son al azar, y también los módulos de las velocidades. Vibracional también lo mismo, y rotacional también. Acá si consigo un sistema que se mantiene a P constante, acá hay una ilustración que muestra un sistema frío y uno caliente con la misma presión, los dos, ¿no? Este es un sistema frío, tengo muchas moléculas en este sistema, pero todas estas rayitas cortitas significa que tienen menor velocidad, y acá tengo un sistema caliente, menos moléculas y mayor velocidad, ¿no? Es decir, tienen igual presión porque, acá la presión es porque tengo muchas moléculas colisionando con las paredes del contenedor, y acá pero con baja velocidad, y acá tengo pocas moléculas con mucha velocidad. Entonces, por eso es que pueden tener presión constante a pesar de que la densidad de moléculas es diferente.
Y acá con estos dibujos ilustro las tres energías cinéticas. La traslacional, acá son dos moléculas atadas por un resorte, ya sabemos que no es que hay un resorte entre las moléculas, sino un potencial parabólico, que se trasladan. Acá son moléculas vibrando, es decir, el resorte se estira o se contrae, y acá se ilustran moléculas rotando, ¿no? Las tres formas de energía. Y bueno, encontré otra foto, otro dibujo por internet, que es de un sólido, donde las moléculas, si bien no se mueven mucho de su posición habitual, se producen vibraciones alrededor de ella, y bueno, esas vibraciones, bueno, es energía cinética al azar también, porque las direcciones de las vibraciones son al azar, ¿no? Y también los módulos también, ¿no? La energía potencial, entonces, es una energía que está guardada en los enlaces moleculares, ¿no? Está ahí, y por eso decimos que es una energía ordenada, ¿no? El gas ideal, en general, un gas real tiene poco de energía de interacción, casi toda es energía cinética, pero bueno, también puede guardar energía en las interacciones, en la interacción potencial, pero la mayor parte es cinética, y en particular en el gas ideal no tiene energía potencial, ¿no? En el gas real, si yo cambio el volumen de las moléculas, el volumen molar, cambia la distancia media entre moléculas, y entonces la energía potencial cambia. Entonces la energía potencial va a depender de la energía cinética aleatoria, que es la temperatura, y del volumen molar, porque eso varía la distancia entre moléculas. Eso en el gas real. En el gas ideal, como las moléculas no interaccionan entre sí, en el gas ideal, eso significa que la energía del sistema solamente va a depender de la temperatura. Entonces, la energía es independiente del volumen para un gas ideal. Para un gas real ya empieza a depender del volumen, mucho más para un líquido y para un sólido. Es claro que para presiones o densidades mayores, como ya dijimos, la cosa cambia. Obtenemos un gas real donde sí la energía empieza a depender del volumen, además de la temperatura. También, aunque no lo vamos a considerar en general, puede haber un campo externo que sostenga alguna inhomogeneidad, como lo es el campo gravitatorio con la atmósfera. Es decir, si vemos la atmósfera en varios kilómetros de altura, vemos que es inhomogénea, y esa inhomogeneidad está sostenida por un campo externo. Es como un estado estacionario, sacamos el campo externo y se homogenizaría la densidad en la atmósfera. Entonces, un campo externo puede sostener inhomogeneidades, pero no es algo que les comento, pero no son situaciones que vamos a estudiar. Luego también el sistema puede moverse todo junto, es decir, yo tengo un sistema que se va moviendo todo con una velocidad, eso significa que todas las partículas se mueven con esa velocidad, es un movimiento ordenado eso. Pero bueno, nosotros vamos a poner nuestro sistema de referencia en reposo con el sistema, de modo tal que el sistema esté en reposo respecto a él, o sea, tal energía no vamos a considerar sistemas con energía de ese tipo, energía que es una energía traslacional de todas las moléculas, una energía ordenada. O sea, vamos a considerar entonces solamente la energía térmica del gas, que es la energía de velocidades aleatorias, y la energía potencial. Esta sería, si se mueve todo, sería como una corriente de agua, es energía cinética ordenada, ¿no? Consideremos entonces, vamos a considerar un sistema en reposo y en ausencia de campo externo. Entonces, resumiendo hasta aquí, desde una visión microscópica del sistema, observamos dos tipos de energía: la cinética, la cual en estado de equilibrio es completamente desordenada, y la potencial, significativa sobre todo en líquidos y sólidos, que es una energía guardada en los enlaces moleculares,
ordenada, ¿no? Más o menos lo que les dije escrito en una frase. Bueno, ¿cómo puede ser cambiada esta energía, ¿no? Porque la idea es, la energía del sistema, de un sistema aislado se conserva. Si el sistema no es aislado puede interaccionar con el entorno y entonces la energía del sistema puede ser cambiada. ¿Cómo puede ser cambiada? Bueno, hay básicamente dos formas generales. Una que es mediante un flujo de energía térmica, que es un flujo de energía desordenada, porque la energía térmica es desordenada, la cual es impulsada por una diferencia de temperatura, bueno, es la que llamamos calor, ¿no? Y la otra es una forma ordenada de transferir la energía, que es rescatando las características direccionales del movimiento, ¿no? Impulsando flujos que acrecientan o que impulsando pulsos que acrecientan las características direccionales del movimiento. Esto suena a una frase muy armada, pero básicamente significa que impulso a las partículas a moverse en la misma dirección, impulso a las partículas a moverse en la misma dirección. En el caso de la energía térmica, del flujo de energía térmica, bueno, acá hay un dibujo, es decir, yo tengo varias cosas acá representadas, hay unas que me interesan considerar y otras que no tanto. Por ejemplo, acá hay el gas, es un combustible, es decir, tiene energía almacenada en los enlaces moleculares que es liberada por una chispa, y entonces eso mantiene encendida la hornalla y hay una transferencia de energía del gas, que es energía química, al fuego, a lo que sería el gas alrededor de la hornalla, y eso arma un fuego que son moléculas de un gas moviéndose a alta velocidad aleatoria, ¿no? Energía térmica. Produce una fuente que tiene energía térmica y que provee, que tiene una temperatura mayor en principio mayor que la de la base de la olla, hasta que la calienta y adquieren la misma temperatura los dos, y después hay una diferencia de temperatura entre el sistema que está dentro, que es el líquido, hay una diferencia de temperatura entre este y esto, que impulsa un flujo de calor, un flujo de energía térmica que calienta todo esto, ¿no? Es lo que más me interesa ilustrar de todo esto. Además, bueno, el fuego son moléculas excitadas que generan radiación, es otra forma de energía que está viendo acá, y si la diferencia de temperatura entre esta base y esto es muy alta, hay movimiento del líquido. En particular puede haber rollos de convección o cosas más complicadas, vemos que cuando en algún momento inclusive se producen tensiones de fase y todo eso. Pero lo que rescato sobre todo es que hay un flujo de calor, lo que se llama conducción, que es impulsado por una diferencia de temperatura, en particular por un gradiente de temperatura, ¿no? Es decir, el calor sería como la corriente de energía térmica, y es proporcional, directamente proporcional a un gradiente de temperatura, ¿no? Siempre la inhomogeneidad lo impulsa, pero si hay una relación lineal, este impulso lo puedo representar a través de un gradiente. El calor es proporcional entonces al delta T, y bueno, esta es un ejemplo de cómo se puede transferir energía térmica de un punto a otro del sistema, simplemente un objeto caliente, uno frío, y así se impulsa. En el caso de la energía, una forma ordenada de transferir energía, donde impulsamos las características direccionales del movimiento, acrecentamos las características direccionales del movimiento. Bueno, esto es lo típico, ¿no? Es decir, empujamos con un pistón las moléculas en esta dirección, o sea, aumentamos la velocidad en esta dirección, y entonces estamos haciendo fuerza sobre cada una de las moléculas para llevarlas en esta dirección, y entonces de esa manera estamos transfiriendo energía ordenada.
Hay otras formas, es decir, puede haber, esta es la que más vamos a usar, pero puede haber, podemos hacer esto con un campo eléctrico y partículas cargadas, podemos hacer con un campo magnético, podemos, bueno, en general con cualquier tipo de campo que impulse a las moléculas a moverse en una dada dirección, o sea, que acreciente las características direccionales del movimiento. En particular, esta que está acá es impulsada por una diferencia de presión. Ya les había hablado de este caso, que esto es un flujo de energía mecánica, ¿no? Entonces, de este tipo de transferencia de energía de forma ordenada hay muchas, es decir, tengo un campo y la inhomogeneidad de ese campo la impulsa, y bueno, todas esas formas acrecientan las características direccionales del movimiento. Y de esta hay una sola, que es la energía impulsada, o el flujo de energía impulsado por una diferencia de temperatura. Bueno, acá este dibujo ya lo he mostrado, ¿no? Caliento con un Bunsen en una parte y disparo un flujo de energía térmica de una punta a otra del sistema, o tengo un cuerpo caliente y un cuerpo frío, que más o menos como sería esto, y es la diferencia de temperatura impulsa un flujo de energía térmica de un lado al otro. Es la forma desordenada de producir, de transferir esta energía. Bueno, como les decía, esto es impulsado por un delta T, en particular si hay una relación lineal entre el calor y el delta T, o un delta T pequeño, bueno, es un gradiente, es decir, la corriente de energía térmica es proporcional al gradiente, de modo tal de que la divergencia de esa corriente me da el flujo de esa energía térmica, y bueno, el calor va variando en el tiempo proporcional a ese flujo de energía térmica. No sé si ya vieron, les dieron la clase de conducción de calor o no, sí. Bueno, ahí encontraron una ecuación donde la derivada del calor respecto del tiempo es igual al laplaciano de la temperatura, es como una constante, por el laplaciano de la temperatura surge de ahí, ¿no? Es decir, la corriente de energía térmica es proporcional al gradiente, y tenemos que hacer la divergencia, que la divergencia es un flujo por unidad de área, que circula a través de unas paredes, digamos, y entonces el calor es proporcional el calor se va variando en el tiempo de manera proporcional al laplaciano de la temperatura, porque la divergencia del gradiente es un laplaciano. Bueno, entonces T caracteriza al equilibrio térmico, ya lo vimos antes, es el campo que caracteriza el equilibrio térmico, tal que es igual en todas partes, el sistema, el calor no fluye, o sea, la energía térmica no fluye, y por lo tanto, para que fluya siempre requiere de una inhomogeneidad en la temperatura. Si T es igual a TB, en el sistema de arriba, este es A y este es B, entonces la energía térmica no fluye. El calor Q no fluye, es 0. Bueno, y acá tengo otros ejemplos, otros dibujos de ejemplos que pueden ilustrar la situación. Acá en este caso, la llama del Bunsen mantiene una temperatura más alta que el sistema, y entonces hay un flujo de energía térmica desde la llama al sistema. Es decir, esto es calor, forma desordenada de transferir energía. En este caso no, yo tengo unas paletas con las que agito el líquido, es decir, impulso las características direccionales del movimiento. Si hago rotar la paleta, por ejemplo, hago rotar las moléculas. Entonces acá estoy haciendo trabajos sobre el sistema. Bueno, estoy transfiriendo la energía de una manera ordenada. Esta forma ordenada en general le vamos a llamar trabajo. Y acá es un poco confuso, porque sí hay un trabajo eléctrico, pero también hay hay transferencia de energía térmica. Acá, por un lado, tengo, si mi sistema es la resistencia, un campo eléctrico entre los dos extremos, impulsa una corriente y por efecto Joule la resistencia se calienta. A la resistencia le estoy transfiriendo
estoy haciendo trabajo sobre la resistencia, estoy transfiriendo una energía ordenada, estoy impulsando las características direccionales del movimiento de las cargas de una dirección a otra, y es esa la energía que se disipa en la resistencia y que calienta la resistencia. Pero una vez que la resistencia se calienta, está a una mayor temperatura que su entorno, y entonces hay un flujo de calor de la resistencia al entorno. Entonces acá, por más que diga trabajo eléctrico, el trabajo eléctrico es sobre la resistencia y si no, no sobre todo este sistema, ¿sí? Bueno, hay una histórica, si nos referimos a la historia del calor, hay en el pasado no se sabía lo que era el calor, lo que se sabía era que cuando uno aislaba un sistema o separaba dos sistemas con paredes rígidas e impermeables, impidiendo los otros dos flujos de energía, las propiedades variaban en el tiempo. Eso significa que había algún flujo de energía que llamamos térmica, pero no en realidad eso lo interpretamos ahora. En ese momento se sabía que las propiedades del sistema variaban en el tiempo, pero no se sabía por qué. Entonces inventaron lo que se llama el calórico, que producía eso, y bueno, era un flujo que no sabían que era de energía, y entonces eso producía las variaciones en el tiempo de las propiedades del sistema, ¿no? Entonces había un flujo de algo que los que estudiaban estas cosas en ese momento no sabían que era un flujo de energía. Inmediatamente yo les dije, bueno, hay un flujo de energía, pero en ese momento no era tan claro. Todo esto hasta que vino Joule y planteó que sí creyó que había un flujo de energía y hizo un experimento para demostrarlo. Pero antes de eso, los que trabajaban en estos temas querían medir el calor, y para medirlo, bueno, como no sabían lo que era, bueno, no lo podían medir en Joule, así que tuvieron que inventar una escala para medir el calor, una forma de medir el calor, que es la caloría. Entonces, a partir de eso definieron la caloría y pudieron medir el calor. Ellos tenían que definir eso. Lo que sabían era que lo que provocaba la variación en el tiempo de las propiedades del sistema era una diferencia de temperatura entre sistema y entorno. Entonces decidieron medir diferencias de temperatura, así como para medir la temperatura de un sistema alguien decidió medir volúmenes de mercurio. Bueno, acá se midieron diferencias de temperatura entre entorno y sistema y inventaron una magnitud física que llamaron calor, que es linealmente proporcional a esa diferencia de temperatura, ¿no? Los tipos plantearon esta relación lineal, dijeron que el calor era una constante por el delta T. Esa constante la plantearon como lineal a la masa, porque si duplicaban al sistema veían que necesitaban el doble de calor, una cosa así. Entonces lo plantearon como lineal a la masa, como el doble o el triple. Entonces tenemos una constante que es proporcional a la masa y que multiplicada por el delta T me daría el calor, ¿no? El delta T entonces es lo que se mide, y luego hay que determinar la constante. Para eso se usó una referencia, o se usó como referencia el agua, así como en los otros casos para definir una magnitud física usamos una referencia. Acá usamos el agua. Consideramos que si elevábamos en 1 grado centígrado o Kelvin es lo mismo, 1 gramo de agua, el calor que se le transmitía era 1, y eso era la caloría. Le estábamos transmitiendo una caloría. Entonces para decirlo con palabras, la caloría es el calor necesario para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua a presión atmosférica
en 1 grado centígrado desde 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. Acá se pusieron todos estos detalles a presión atmosférica y de esta temperatura a esta temperatura, porque asumieron que podría ser que la constante esta dependiera de la temperatura y de la presión. En realidad, para los sistemas por encima de una dada temperatura, que es por encima de la temperatura ambiente, o inclusive alrededor del ambiente y todo eso, la constante no varía ni con la temperatura ni con la presión, solamente varía cuando las presiones son bajas, es decir, deja de ser constante, no es constante, pero a temperaturas normales y más altas, la constante es realmente una constante. Entonces, si nos movemos en ese rango de temperatura, este detalle que está acá escrito no es relevante. Así que los tipos simplemente podían calcular la constante. Todo esto significa que la constante para el agua vale 1. 1 por la cantidad de masa, ¿no? Si tengo 2 gramos de masa, será 3, si tengo 4 será 4, pero es 1 por la cantidad de masa. O sea, la constante por unidad de masa es 1. Por gramo, digamos, de masa es 1. El tema es que, bueno, así nosotros midiendo diferencia de temperatura, como definimos la caloría, podemos asignarle un número al calor que se le transfiere al agua. Pero ¿qué hacemos con las demás sustancias, ¿no? Porque sabemos cómo determinarlo para el agua. Bueno, para las demás sustancias, bueno, voy retrasado con las filminas, ¿no? Acá estoy diciendo que para el agua la constante por unidad de masa vale 1, pero para las demás sustancias lo que podemos hacer es usar lo que se llama un calorímetro, que es básicamente un sistema adiabático, ¿no? Y en el sistema adiabático ponemos agua, ¿no? Supónganse que todo esto es un sistema adiabático, o sea, está rodeada de paredes adiabáticas, y esto celeste es el agua. Luego esta agua al principio la tenemos bueno, vamos a suponer que podemos mantenerla o a presión o a volumen constante. Si son paredes rígidas, se mantiene a volumen constante. Si el calorímetro está conectado a un pistón adiabático móvil, que está contenido por unas pesitas, podemos hacer que el proceso sea a presión constante. Así que puede ser de las dos maneras, y consideramos la temperatura inicial del agua a Tc, que es T0, sea T0 la temperatura inicial. Luego ponemos el objeto al cual queremos caracterizar, o sea, del cual queremos hallar la constante, para poder después, midiendo diferencia de temperatura, determinar el calor que es transferido. Este objeto inicialmente asumamos que está a una temperatura Tc, T del cuerpo, y luego esperamos que el sistema llegue al equilibrio, hasta que adquiere en el equilibrio se homogeneiza, ¿no? Va a haber flujo de energía térmica de un lado a otro hasta que se homogeneiza la temperatura del sistema, y entonces ahí medimos esa temperatura, que será Tf. Entonces, si Tf es la temperatura final y Tc la temperatura inicial del cuerpo, entonces la diferencia de temperatura para el cuerpo en el proceso será Tf menos Tc. Luego para el agua será Tf menos T0. ¿No? Así que yo sé que aplico la relación Q del calor transferido al cuerpo será la masa del cuerpo por esta constante, que le voy a llamar calor específico. Acá le puse una P abajo porque elegí hacerlo a presión constante. Es decir, este es el calor específico del cuerpo, que es la constante de la que estoy hablando, y esta es la diferencia de temperatura del cuerpo. Y la misma relación vale para el agua, con la salvedad que yo ya sé que esta constante para el agua vale 1, porque es nuestra referencia. No, vale 1 porque nosotros elegimos que valga 1. Así que, bueno, acá enfaticémoslo, la constante vale 1, una caloría por grado centígrado, por gramo por grado Kelvin, o grado centígrado, porque son diferencias de temperatura, es lo mismo. Entonces, como el sistema es adiabático,
el sistema no intercambia calor con el entorno, es cero el calor que intercambia calor con el entorno, y el calor que se transfiere dentro del sistema es QA más QC, es decir, lo que sale de acá viene acá, o lo que sale de acá va acá. Así que QA más QC es igual a 0, y esto implica que QC es menos QA, ¿no? Eso, o sea, si entra calor al cuerpo, sale del agua y viceversa. Entonces, usando esta igualdad, igualando estas dos expresiones, conociendo que esto vale 1 y midiendo las masas de los cuerpos, yo puedo y las diferencias de temperatura, yo puedo despejar cuánto vale la constante esta que llamo calor específico ahora del cuerpo. Y me da esto, ¿no? Fíjense que acá hay un signo menos, pero no significa que la constante esta sea negativa, la constante es positiva. El signo menos es porque si el calor fluye de un lado a otro, el lado desde donde fluye el calor reduce su temperatura y el otro aumenta. Entonces, una de las temperaturas, estos delta T, es negativo y el otro positivo, y entonces con este menos se hace más y me queda positiva la constante. Bueno, así que una vez que tengo la constante, ahora ya no necesito usar más el calorímetro, simplemente mido los cambios de temperatura en el cuerpo, el delta Tc, y ya sé cuánto calor, conociendo la masa también, cuánto calor intercambió el cuerpo con el entorno. Y así uno podía medir el calor midiendo calorías, aunque no se supiera bien qué era el calor, ¿no? Era algo que hacía variar las propiedades del tiempo, pero no se sabía lo que era. No obstante, yo sospechaba que era una forma de energía, y para probar, bueno, antes de hablar de lo de Joule, acá tengo otro dibujo que muestra el experimento más detallado. Mido la temperatura del cuerpo cuando está afuera, ATC, mido la temperatura del agua al principio, que esté 0, con el termómetro, y luego pongo el cuerpo acá adentro, espero que el sistema llegue al equilibrio y mido TF. Y de esa manera determino las diferencias de temperatura. Bueno, entonces le decía, Joule sospechaba que el calor era una forma de energía, pero tenía que probarlo. Entonces, para probarlo, él consideró lo siguiente. Bueno, primero, considero que si yo puedo elevar la temperatura de un sistema manteniendo la presión y la masa, o el volumen y la masa constante, o sea, solamente provocando una diferencia de temperatura, haciendo trabajo sobre el sistema, o sea, transfiriendo la energía de una manera ordenada, y también luego puedo provocar el mismo cambio de estado con calor, ¿no? Impulsando el calor con esa diferencia de temperatura. Entonces, esto significa que la energía, es decir, en el primer caso la energía del sistema, es decir, la energía es una función de estado, es decir, depende del estado del sistema, o sea, que Joule lo que dijo es que, bueno, si yo cambio de un estado a otro, el cambio de energía va a depender del estado inicial y final. Y si lo hago a través de trabajo, bueno, yo puedo medir el trabajo de esa energía, luego lo hago a través de calor, y el estado cambia de la misma manera, también cambió la energía de esa misma manera. Entonces digo, bueno, entonces significa que cuando intercambié calor con el entorno, lo que estuve haciendo es intercambiar energía de otra manera, una impulsada por un delta T. En el trabajo era diferente, él no usó trabajo PV, trabajo como mostramos con el pistón, sino agitó con paletas rotativas algo. Entonces, asumiendo eso, no, siempre manteniendo M y P o M y B constante para garantizar que pasamos del mismo estado inicial al final, es decir, lo único que cambia es el delta T. Él dice, bueno, la energía del sistema cambió y es igual al trabajo, pero si cambió de la misma manera, entonces Q es una forma de energía. Y de esta igualdad yo puedo sacar el equivalente mecánico de la caloría, ¿no? Entonces, así, midiendo los calores y el trabajo con un experimento como este, ¿no? Acá tengo unas paletas que van rotando, tengo unas pesas con una soga que está conectada a un sistema de modo tal que
cuando van cambiando los pesos de estos, le va transfiriendo, va haciendo rotar la paleta y midiendo la diferencia de altura de los dos pesos. Esa diferencia de altura por G, por mg, me da la energía que le estoy entregando a las paletas para que roten, que a su vez empujan a las moléculas, o sea, están haciendo trabajo o están transfiriendo energía ordenada al sistema, y de esa manera elevan la temperatura del cuerpo, ¿no? Este sistema puede ser mantenido a volumen o a presión constante, y bueno, elevan la temperatura del cuerpo haciendo trabajo sobre el sistema, y el trabajo que es directamente mg por el delta H de las pesas, ¿no? El delta de altura de las pesas. Así el trabajo lo pudo medir, luego le cambió la temperatura del cuerpo poniéndolo en contacto con una fuente a la temperatura final, partiendo de la misma temperatura inicial, hubo una transferencia de calor, cambió la temperatura del cuerpo. El calor lo midió en calorías ahí, porque tenía la capacidad calorífica de lo que hay acá, que creo que puso un aceite ahí. Entonces conocía la capacidad calorífica del aceite, o la capacidad calorífica es la masa por el calor específico, por la constante. Entonces conocía el calor específico, lo multiplicó por la masa de aceite, y de esa manera pudo determinar el calor en calorías. Igualando estas dos expresiones, encontró que una caloría vale con 4.186 joules, ¿no? De esa manera, no solamente probó que el calor es una forma de transferencia de energía, sino que halló cuántos joules vale una caloría. Bueno, y acá les pido que presten atención. Esta relación es válida para este experimento nada más, ¿no? Lo digo porque algunos informes de otros años me han puesto esta relación como válida, como si fuera la primera ley, una ley general donde Q siempre es igual al trabajo. Eso no es cierto, es solamente para este experimento. Eso es cierto porque se lleva al sistema al mismo... Claro, porque es el mismo cambio de estado, y entonces por eso con Q y con omega provoca el mismo cambio de estado, por lo tanto la energía cambia de la misma manera. Bueno, hasta ahora más o menos he mencionado cosas como para definir un contexto, para hacer el enunciado de la primera ley, ¿no? Sabemos que hay una conservación de la energía, sabemos que podemos identificar dos formas de transferencia de calor, una que es ordenada, que le llamamos trabajo, y otra que es desordenada, que le llamamos calor, ¿no? Se transfiere energía térmica. Y sabemos que, bueno, el calor es una forma de transferencia de energía, que sabemos que es energía térmica esa forma de transferencia, pero todavía no hemos hecho un enunciado formal basado en las definiciones que hemos hecho antes, ¿no? Es decir, nosotros vamos construyendo la teoría con definiciones y con observaciones, y bueno, de esa manera la vamos haciendo consistente, ¿no? El enunciado que vamos a hacer ahora de la primera ley está basada en la definición que hicimos antes de pared adiabática, o sea, se soporta en esa definición, pared adiabática o diatérmica. Bueno, cuando hicimos esa definición, bueno, vamos a usar eso para enunciar la primera ley. Y además, antes de enunciarla, quiero señalarles que lo que es, dejar bien en claro lo que significa una función de estado, ¿no? Es decir, sea f una función de estado, del estado x, que está representado por un conjunto de variables, xy, ¿no? Puede ser presión, temperatura, volumen o lo que sea. Hay un número mínimo de variables que para un sistema de componentes 3, que caracteriza al estado. Entonces esa función depende solamente del estado, no depende de nada más que eso, no depende del proceso por el cual se llegó ahí, ni nada por el estilo, ¿no? Si yo grafico esa función con respecto a una de las variables, también podría ser una hipersuperficie y graficarla
con respecto a muchas variables y hago una trayectoria cerrada, o sea, parto de un estado A y doy toda una vuelta y llego al mismo estado A, la variación de esa función va a ser 0, porque depende del estado, f evaluado en el estado A menos f evaluado en el estado A. Luego, si voy al estado B por este camino y luego voy por este otro camino, el cambio de la función de estado va a ser lo mismo, porque lo que decíamos hoy con la energía, va a ser f evaluado en B menos f evaluado en A. Para dejarlo escrito en fórmulas, sea el estado x igual a A y x igual a B, el cambio de la función de A igual a B será la integral entre A y B de diferencial de f, que es fb menos fa. F evaluado en A menos f evaluado en B, que es lo mismo que dije antes, pero puse las fórmulas. Y el delta para ir del estado A al A, o sea, una trayectoria cerrada, por eso pongo el circulito aquí, es fa menos fa y es 0. Entonces, eso es una función de estado. Y luego les recuerdo la definición de pared adiabática, ¿no? Si yo tengo un sistema A y un sistema B, cualquiera sea el estado de A y B, lo separo por una pared impermeable y rígida, o sea, impido las otras dos formas de transferencia de energía, y las propiedades de A y B, cualquiera sea sus estados, no varían en el tiempo, entonces digo que la pared es adiabática, ¿no? Si varía en el tiempo es diatérmica y si no, que es adiabática, ¿no? Tengan en claro que son paredes rígidas e impermeables que impiden las otras dos formas de energía. Entonces, con esta definición de pared adiabática yo puedo definir lo que es un proceso adiabático, que es un proceso que ocurre de manera tal que el sistema siempre está rodeado de paredes adiabáticas. O sea, nosotros con base en esta definición, es decir, cuando habíamos definido el flujo de energía térmica, es decir, no por descarte, no era ni mecánica ni de masa, entonces a esa le llamábamos energía térmica, y entonces la pared adiabática en ese sentido impide el flujo de energía térmica. Todavía oficialmente, si bien les hablé de calor, como impulsado por una diferencia de temperatura, lo hablé como, bueno, les definí la caloría recién, pero dejando eso de lado, porque, es decir, vamos por otro lado para construir la teoría, dejando eso de lado, sabemos que la propiedad física, que el calor es algo que es impulsado por una diferencia de temperatura, pero todavía como energía no sabemos cómo medirlo, hasta que apareció el experimento de Joule, pero como energía no sabemos cómo medirlo, así que no lo tenemos definido como magnitud física, digamos, salvo la definición de caloría, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí podemos hacer el enunciado de la primera ley, que lo que voy a decir es que cuando cambiamos el estado de un sistema cerrado, o sea, estamos impidiendo la transferencia de masa, mediante un proceso adiabático, impedimos la transferencia de lo que llamamos energía térmica. El trabajo adiabático efectuado en tal proceso es independiente del mismo. O sea, el trabajo adiabático es independiente del proceso. ¿No? Enfatizo sistema cerrado, ¿no? Porque es más, hasta que lo diga, siempre van a ser sistemas cerrados, hasta que diga lo contrario. Entonces, bueno, es un trabajo que es independiente del proceso, lo mismo que ocurre con una función de estado, ¿no? Acá, en la función de estado, no importa cuál sea el proceso por el cual yo vaya de A a B, por acá o por cualquier otro, la diferencia entre B y A de esa función de estado va a depender del estado inicial y final, no va a depender del proceso, ¿no? Bueno, acá resulta que el trabajo adiabático es independiente del proceso. Eso lo que significa que existe, me está diciendo que hay una función de estado cuya diferencia es el trabajo adiabático, que es lo que es independiente del proceso. O sea, hay una función de estado, por ser esto independiente del proceso, hay una función de estado tal que el trabajo adiabático es su diferencia. A esa función de estado la voy a simbolizar con la letra U, y esa es lo que le voy a llamar energía interna del sistema.
Entonces, el delta U para ir de A a B es la integral entre A y B del diferencial de U igual a V menos UA, ¿no? Es una función de estado que depende solamente del estado B y del estado A. Eso es lo que vimos para funciones de estado en la página anterior. Y la integral cerrada del diferencial de U es igual a 0, ¿no? Porque es una función de estado, es independiente del proceso. Bueno, luego existe U tal que delta UAB es igual al trabajo adiabático. Eso es lo que me está diciendo este enunciado, pero también me está diciendo que existe el trabajo adiabático, existe la diferencia entre el trabajo adiabático para ir de A a B, que es la diferencia de la función de estado, es el delta U para ir de A a B, y existe para un proceso dado cualquiera un trabajo para ir de A a B, o sea, existe esta diferencia. O sea, yo tengo un proceso que no es adiabático, uno cualquiera, entonces voy de A a B por ese proceso cualquiera. El trabajo adiabático existe un trabajo adiabático para ir de A a B porque hay una función de estado, o sea, está definida, es UB menos UA, U evaluado en B menos U evaluado en A, y entonces existe la diferencia entre ese trabajo adiabático, o sea, esa función de estado, y el trabajo en el proceso que estoy caracterizando. Entonces, a esa diferencia que está ahí es a la que le voy a llamar calor. Así defino el calor y se mide en Joule, así como está definido, es una definición mecánica, es decir, lo puedo determinar midiendo trabajos adiabáticos que unen dos estados y el trabajo en el proceso que quiero estudiar, en el cual se hace una transferencia de calor, que es ese trabajo adiabático menos el trabajo de ese proceso. ¿Sí? Entonces, defino calor así, que de alguna manera, fíjense que lo estoy definiendo por descarte. No es flujo de masa, porque el sistema es cerrado, y no es trabajo, porque se lo resté. ¿Sí? O sea, lo estoy definiendo por descarte, igual que lo definía antes conceptualmente. Así que este calor lo puedo escribir como la variación de energía interna, para ir calor transferido para ir de A a B en un proceso dado. Esto depende del proceso, ¿no? Lo puedo definir como el cambio de energía interna que une que conecta esos estados, menos el trabajo para ir de A a B en ese proceso, ¿no? En general, esto es independiente del proceso, pero esto y esto no necesariamente, digamos. En principio no. Sabemos que el trabajo adiabático sí es independiente del proceso, pero en general no. Tenemos esto, y como tenemos esto, también podemos escribir una forma usual de la primera ley, que es una ecuación de balance de energía. La energía interna del sistema varía transfiriendo calor o transfiriendo trabajo. O IO, ¿no? Acá en este caso, cuando están las dos, es transfiriendo calor y transfiriendo trabajo. En realidad, haciendo calor y haciendo trabajo. Lo que se transfiere es energía térmica y energía mecánica. En forma diferencial lo escribimos así. ¿No? Es una ecuación de balance de energía que surge del enunciado anterior. Bueno, hagamos una recopilación de lo que vimos en la clase 1. ¿No? Dijimos que Q es un flujo de energía térmica que no es impedido ni por una pared rígida ni por una pared impermeable, es decir, que no es ni trabajo ni transferencia de masa, ¿no? Está definida por Descartes. Solo una pared adiabática impide la transferencia de Q y una diatérmica lo habilita. Luego definimos equilibrio térmico como un estado tal que, aunque el flujo de calor no esté impedido por pared adiabática alguna, este no se produce, ¿no? Y ese equilibrio térmico es lo que nos permitió identificar al campo que caracteriza ese equilibrio térmico y que llamamos temperatura, tal que el equilibrio es igual en todas partes del sistema. Entonces definimos T como el campo que caracteriza el equilibrio térmico, tal que T es igual en todas partes del sistema cuando éste está en equilibrio térmico. Por lo tanto, el calor, como fluye,
por efecto de una diferencia de temperatura, ¿no? De lo mismo se infiere que el flujo de calor solo es impulsado por un delta T, ¿no? Eso son conclusiones de la clase 1. En la clase 2 lo que hicimos es que definir el calor, ¿no? Puesto que el calor para ir de A a B en un proceso dado es igual a la variación de energía interna para ir de A a B en ese proceso menos el trabajo. No, acá no depende del proceso. Por el cambio de energía interna entre los estados A y B menos el trabajo para ir de A a B en ese proceso, si el trabajo cualquiera omega AB es adiabático, por la primera ley independiente del proceso, o sea, esto es adiabático, el calor es cero. Puesto que el delta U es igual a trabajo adiabático, implica que el calor es adiabático también y es igual a cero. Entonces, no hay trabajo adiabático si este trabajo es adiabático. Consistente con nuestra anterior definición de calor, o sea, lo estamos definiendo por descarte, ¿no? Si el trabajo es adiabático, es igual al delta U y no hay calor. La pared adiabática descarta el flujo de trabajo adiabático. Este solamente se produce impulsado por un delta T, pero si hay una pared adiabática, eso lo impide. Entonces, eso es lo mismo que lo de la clase 1. Para ambas definiciones de calor, el calor puede fluir solo si la pared es diatérmica. Por otro lado, para ambas definiciones, Q no es ni trabajo ni transferencia de masa. O sea, es exactamente lo mismo. Esto es ahora, ¿no? Es decir, si la pared es adiabática lo impide, y si es diatérmica lo habilita. Eso es lo mismo ahora que antes. Q y omega se definen por descarte porque el Q no es ni trabajo ni transferencia de masa. Y finalmente, puesto que el equilibrio térmico y la definición de T recurren a la definición de pared adiabática barra diatérmica y la definición de calor por descarte, y a la definición de calor por descarte, ambas definiciones. Voy a leerlo de nuevo porque finalmente, puesto que el equilibrio térmico y la definición de T recurren a la definición de pared adiabática barra diatérmica y a la definición de Q por descarte, ambas definiciones son lo mismo y por lo tanto consistentes con el hecho de que Q es impulsado por un delta T. Podemos aplicar ambas definiciones de Q para la definición de equilibrio térmico. O sea, todo esto que surge a partir del enunciado de la primera ley es lo mismo que habíamos hecho antes, o sea, estábamos hablando del mismo calor que es impulsado por una diferencia de temperatura. Es decir, no necesariamente es obvio eso, por eso hago todas estas consideraciones. Uno se lo puede acordar de memoria y dice, es esto, pero si uno quiere seguir el hilo de la teoría de manera rigurosa, y tiene que considerar todas estas cosas. Entonces, en resumen, el calor derivado de este enunciado de la primera ley es el mismo que el definido en la clase 1. Nada más que la clase 1 era solo una propiedad física y ahora lo definimos en términos de trabajo que podemos medir, o sea, está medido en Joule, ¿no? Bueno, la energía interna es una función extensiva. ¿Por qué? Porque si yo duplico el sistema, tengo que hacer el doble de trabajo o el doble de calor para cambiar el mismo estado, ¿no? Es decir, así que por eso depende de la cantidad de sistema considerado. Entonces es una función extensiva y deberíamos hablar de las pruebas que avalan la primera ley. Las pruebas que avalan la primera ley, bueno, la más importante de todas es un fracaso en realidad, ¿no? Porque hay mucha gente que trató de construir lo que se llama la máquina del movimiento perpetuo de primera especie. ¿Qué es esa máquina? Es una máquina que por ciclo me regala energía. Yo hago un ciclo y da esto mayor que cero, o sea, me da un pedacito de energía. Empiezo en una energía, doy el ciclo y termino con más energía. La devuelvo, doy el ciclo, más energía. Es una máquina salida del mundo de Harry Potter, más o menos, porque me va entregando energía de la nada.
Y entonces eso, bueno, resultó que aún hoy hay gente pensando en cómo hacer estas cosas. Hay una máquina que viole esto, hay máquinas engañosas que dan la impresión de que lo violan, pero siempre tienen una trampa. Así que nadie pudo, y fracasaron, no pudieron, solamente pudieron hacer cosas que cumplan con esto. Y bueno, esa es como la prueba, el aval fundamental más importante de la primera ley, ¿no? Después todas las cosas que se predicen a partir de la primera ley son corroboradas experimentalmente, pero acá hubo mucha gente trabajando para lograr esto y no pudieron. O sea, la primera ley se monta sobre un fracaso. Como no pudieron, dijeron es imposible, no se puede. Bueno, hablemos más en detalle, primero de trabajo y luego de calor, ¿no? En particular del trabajo PV, o sea, trabajo que impulsa variaciones del volumen por diferencias de presión. Ustedes conocen de física 1 que cuando una fuerza actúa sobre una partícula y esta va siguiendo una trayectoria, el trabajo se calcula como la integral entre el punto A y el punto B del producto escalar de la fuerza por el diferencial de trayectoria que va siguiendo la partícula, ¿no? En particular, si proyectamos la fuerza sobre la trayectoria, bueno, este FR es la proyección sobre la trayectoria y lo podemos escribir como esta integral que es a lo largo de la trayectoria, ¿no? Es una suma de los FR por delta R a lo largo de la trayectoria. Eso es, el trabajo PV es algo parecido, nada más que podemos pensar que nuestra partícula es el pistón, por ejemplo, que contiene un gas. Entonces yo ejerzo la fuerza sobre el pistón y esa energía que le entrego al pistón es entregada al sistema. O sea que como acá hay una presión, la fuerza sería una presión por el área del pistón. Acá, por ejemplo, estoy representando en esta curva una expansión, ¿no? Para que el gas se expanda se requiere que la presión sea mayor a la presión interna, la que produce el gas, sobre la presión externa, para que se expanda. Si uno quiere controlar la situación, o sea, poder graficar los distintos puntos de la expansión, lo que tiene que hacer es ir provocando expansiones diferenciales, esperar a que el sistema llegue al equilibrio, medir, luego otra expansión diferencial y así va graficando los puntos, que es una serie discreta de puntos que va graficando, porque cada cierto tiempo los va graficando, y entonces tiene la evolución de la expansión representada en términos de un gráfico PV, presión y volumen, ¿no? Entonces pensamos en una sucesión temporal de delta P, voy aumentando los delta P, de modo tal de ir impulsando el proceso, pero cada vez que provoco en un delta T el delta P, espero a que el sistema llegue al equilibrio y luego mido la presión y así voy siguiendo la expansión. Es un proceso que es muy lento, ¿no? Infinitamente lento, para poder graficar los puntos en una curva. Entonces, el delta T, en el delta T, el pistón se va a mover una cantidad delta X, que va a significar que el volumen del sistema va a cambiar en un A por delta X. Si el delta B es menor que 0, o sea, si el gas se comprime, o sea, la presión de acá es mayor que la de acá, yo estoy entregando energía sobre el sistema, no estoy empujando las moléculas del sistema. Yo quiero que el trabajo, el cambio de energía va a ser positivo y bueno, yo voy a definir como la fuerza positiva al revés de lo normal, hacia la izquierda, para que el trabajo me dé positivo cuando comprimo al gas, ¿no? Entonces el delta F será A por delta P mayor que 0, teniendo en cuenta que delta P es la presión externa menos P, o sea, cuando esta es mayor que, la presión acá es mayor que acá, entonces
mi delta P es mayor que 0 y estoy haciendo fuerza sobre el gas, estoy entregando energía al sistema. Y la energía interna del sistema va a aumentar por eso, ¿no? Voy a provocar un cambio de energía interna mayor que 0 de esa manera. Luego, viceversa, si el delta P es menor que 0, o sea, la presión acá es mayor que la de acá, voy hacia la derecha, entonces voy a estar, el sistema va a hacer trabajo sobre el entorno, entonces el sistema pierde energía, ¿no? El delta U es menor que 0 en ese caso. Bueno, todo el trabajo entonces yo lo puedo calcular de esta misma manera, es la fuerza por el diferencial de trayectoria, que es el diferencial en la dirección de X. Le pongo este signo menos casualmente porque quiero que esto sea mayor que 0 cuando hago energía sobre el sistema. Es una convención. Hay quienes no le ponen el signo menos y escriben la segunda ley como calor menos trabajo en vez de calor más trabajo. Que son biólogos y químicos, no sé, pero los biólogos seguros suelen escribir calor menos trabajo y uno dice, ¿cómo? ¿La escribieron mal? No, tienen una convención distinta. Para ellos el trabajo positivo es cuando el sistema hace trabajo sobre el entorno. Para nosotros el trabajo positivo es cuando el entorno hace trabajo sobre el sistema, ¿sí? Entonces, escribimos las cosas de esta manera. Esta es la energía que le entregamos al trabajo que hacemos sobre el pistón como partícula, pero a su vez esa energía es trasladada directamente al sistema. Escribimos, entonces tengo P por el área por diferencial de X. El área por diferencial de X es el diferencial de volumen del sistema, y entonces finalmente nuestro trabajo queda escrito como menos la integral entre el volumen BA y volumen BB por P diferencial de B, ¿no? De esa manera, si hay una compresión me da positivo, y si hay una expansión me da negativo. No, si delta B es menor que 0, el trabajo es mayor que 0 y el delta U mayor que 0. Y si delta B es mayor que 0, el trabajo es menor que 0 y el delta U menor que 0. ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, una cosa también que quiero destacar es que como el trabajo es la integral de P de B de esta curva en esta dirección, bueno, lo que vemos es que está relacionado con el área bajo la curva, ¿no? Porque el trabajo para ir de acá hasta acá en este diferencial de B es la presión por el diferencial de B, ¿no? Esta es el área diferencial de trabajo, y la integral es la suma de todas esas áreas diferenciales, o sea, el área bajo esta curva es precedida por un signo menos, es el trabajo que entregamos al sistema, ¿no? El área, si no la precedemos por el signo menos, el área positiva de esto es el trabajo que hace el sistema sobre el entorno. En particular, si nosotros hacemos un ciclo cerrado, ¿no? Acá como está dibujado, el trabajo que se hace es menos el área encerrada en la curva, ¿no? La integral de esa me da menos el área encerrada en la curva. Y vemos que es distinto de 0, o sea, vemos claramente que el trabajo no es una función de estado. Es decir, no, bueno, eso, no es una función de estado como lo es U. O sea, omega es negativo, es el negativo del área bajo la curva, y esta integral es distinto de 0, por lo tanto no es una función de estado. Acá tengo dos ejemplos. Acá tengo un ejemplo para un gas ideal, ¿no? Es decir, tengo un estado 1 y un estado 2, una expansión del gas ideal. El trabajo lo escribo en principio como menos la integral de la presión externa diferencial de B, pero la presión externa, es decir, la diferencia entre la presión externa y P, porque el proceso es impulsado por un delta P, pero es un diferencial de P, es muy pequeño. Entonces, la presión externa, la diferencia es nada, o sea, poner presión externa y presión interna es lo mismo,
porque no hay diferencia, es un diferencial. Entonces pongo la presión interna del gas acá. No, yo la presión externa la puedo medir fácilmente porque puedo medir la fuerza que ejerzo sobre el pistón y dividirlo por el área y tengo la presión. Entonces esto para mí es la presión interna, y para un gas ideal esta presión interna es nRT sobre B. O sea que me queda la integral menos la integral de nRT sobre B diferencial de B. Si el proceso es isotérmico, estoy considerando que siempre está en contacto con una fuente a una determinada temperatura, una fuente de calor a una determinada temperatura, entonces el nRT lo saco fuera de la integral y me queda la integral del diferencial de B sobre B. Así que finalmente esta integral es un logaritmo natural de B2 volumen final menos volumen inicial, es menos nRT por el logaritmo natural del cociente de volúmenes. Si hay una expansión, el logaritmo natural me da positivo y el trabajo me da negativo. Si hay una, o sea, disminuye la energía del sistema. Si hay una compresión, el volumen B2 es menor que el B1, o sea, el logaritmo natural es menor que 0, y entonces con este menos me da un más y el trabajo me da positivo. Si entra energía al sistema, el delta U aumenta. Bueno, y acá tengo un caso que es como representado en esta figura. Esto es la presión, este es el volumen, y acá el parámetro de control es la temperatura, es decir, yo voy variando la temperatura para producir las diferentes situaciones. Por ejemplo, acá dejo la presión constante, es decir, mantengo la presión externa constante siempre, puede ser con unas pesas, y voy calentando el sistema, cosa de que el volumen se vaya expandiendo, porque para mantener la presión constante, es decir, cuando aumento de diferenciales de T, digamos, ¿no? Pongo una llamita muy chiquitita, el gas se calienta un poco y eso provoca una expansión diferencial, pero que es compensada porque acá la presión es externa. Si se produce la expansión para que la presión externa se equilibre con esto en equilibrio, entonces ahí mido la presión, verifico que se mantiene constante, luego aumento un poquito la llamita, se calienta el sistema, aumenta un poquito la presión, se expande para compensar ese aumento de presión hasta que el sistema alcance el equilibrio con su entorno, y entonces otra vez tiene la misma presión que tiene que permanecer, y así siguiendo en casi todo el tiempo el sistema está en equilibrio. Yo voy graficando cada punto de equilibrio y es de presión constante y el volumen va aumentando durante ese tiempo. Luego, cuando llegue a este punto, lo que hago es fijar el pistón, lo dejo constante, lo trabo, digamos, y entonces hago que el volumen permanezca constante. Lo que hago es poner en contacto el gas con una fuente más fría para reducir su temperatura, o sea, impulso un flujo de calor del sistema al entorno, le saco temperatura a eso. También lo hago de a diferenciales de T lentamente para ir graficando los puntos acá, esperar siempre que el sistema llegue al equilibrio, pero bueno, en este caso el volumen es constante siempre, o sea, no es tan problemático. Entonces, eso a volumen constante. A volumen constante, bueno, es algo fijo, no hay área bajo la curva por eso, porque si el volumen es constante, el trabajo es cero. Entonces luego hago, otra vez libero el pistón, es decir, cuando llegue a la presión esta, una vez que reduje la temperatura del sistema como para llegar a esta presión, a una presión menor porque bajé la temperatura del sistema, ¿no? Las moléculas colisionan con menos velocidad sobre la pared testigo, sobre el pistón. Entonces, a partir de ahí, hago lo mismo que antes, voy calentando el sistema a presión constante, también de a delta T, y voy graficando los puntos acá, y básicamente lo que tengo es que el trabajo es el área menos el área de este rectángulo, menos el área de este otro rectángulo. O sea, lo que tengo que hacer es, como está acá, ¿no? Omega es menos la presión esta que le llamé P', por B' menos B1, o sea, la diferencia entre B' menos B1 y el área de este rectángulo, que es, le llamé P2, perdón, la presión es P2,
y es decir, de acá a acá es P2 y acá a acá es B final, B2 sería el B final menos B'. Entonces, esta es el área de este rectángulo y esta es el área de este otro rectángulo, precedido por el signo menos, es el trabajo. ¿Sí? Pero hay que ver que hay que saber cómo se llega a esto, ¿no? Eso de que con la temperatura voy variando las cosas y de qué modo para poder armar esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, calcule el trabajo de este gráfico, pero este gráfico tiene escondido un montón de cosas, ¿no? Esas cosas, es decir, la realidad física, ¿no? Cómo físicamente cómo este gráfico representa una situación física real. Lo que no me queda claro es, yo aumento la temperatura con el pistón fijo. Yo puedo aumentar la temperatura, fijo el pistón, queda volumen constante. La temperatura la aumento porque hago un fueguito, qué sé yo, le voy aumentando, o lo pongo en contacto con la fuente. No, la temperatura la bajo con el pistón fijo, yo quiero reducir la presión. Es decir, lo que le pongo a la fuente, es decir, en todo caso, si tenía una llamita con una cierta intensidad, le bajo la intensidad, la temperatura de la llamita es menor que la del sistema, entonces va a haber un flujo de calor del sistema hacia el entorno y entonces ahí se va a reducir la temperatura y el volumen está fijo. Y después liberás el pistón, es decir, ponele que tenés unos clavos para trabarlo y después lo destrabo, una cosa así. Bueno, y yo ahora vengo hablando de procesos infinitamente lentos con el fin de poder ir graficando los puntos, porque digamos que para poder calcular el trabajo tengo que tener claro cómo son estas curvas o esta otra, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer el experimento para cada volumen, tener cuánto vale la presión y todo eso. Son todas medidas en equilibrio y por eso hago los procesos infinitamente lentos y variando de a diferenciales, ¿no? De alguna manera, acá figura la palabra reversible y no dije nada, acá hablo de una expansión reversible. Bueno, lo de reversible tiene que ver con, en realidad, poder hacer esos gráficos, pero es un poco más específico, digamos, ¿no? Vamos a definir un proceso reversible, también irreversible. Un proceso reversible es un proceso tal que en cualquier etapa del proceso, mediante un cambio infinitesimal de las condiciones del entorno, uno puede invertir la dirección en que se produce, ¿no? El proceso irreversible es cuando uno no puede hacerlo, mediante un cambio infinitesimal de las condiciones del entorno. O sea, rescato eso, mediante un cambio infinitesimal de las condiciones del entorno, yo puedo invertir la dirección en que se produce. Veamos un ejemplo de proceso irreversible donde no lo puedo hacer. Supónganse que estoy en una situación, mi sistema acá es el resorte, ¿no? Que está estirado porque hay una balanza y hay un bloque de oro ahí, ¿no? Supónganse que ustedes que saco el bloque de oro y lo pongo en una repisa a la misma altura. Acá en este sistema, en el estado inicial, tengo energía potencial del resorte porque está estirado y tengo energía potencial del oro que está a una determinada altura, ¿no? Entonces, el oro lo saco y lo pongo a la misma altura, esa energía potencial sigue estando igual, pero el resorte queda suelto y inmediatamente se dispara hacia arriba, luego se contrae demasiado y entonces se estira y queda oscilando, ¿no? Va vibrando, va oscilando y hasta que finalmente alcanza el equilibrio, ¿no? Es decir, acá tengo otros dibujos, ¿no? El sistema entonces es el resorte. Bueno, acá no encontré un dibujo mejor por internet, pero no me convence, pero bueno, es un resorte oscilando. Bueno, mediante el resorte, mientras oscila, con resorte, balanza, todo eso, la energía potencial se transforma en energía cinética del resorte y la balanza. Y esa energía cinética, que es una energía ordenada, o sea, primero la tengo ordenada porque tenga el resorte estirado y después se transforma en energía ordenada de movimiento, va agitando las moléculas del entorno y se va disipando, ¿no? Es decir, hasta que, bueno, finalmente queda con un determinado estiramiento que depende del peso de la balanza y del resorte, pero mucha de la energía
se va energía térmica del entorno, es energía aleatoria, es decir, se pierde, el universo pierde orden, ¿no? Se desordena y es una energía que nunca más, un orden que nunca más va a poder ser usado para impulsar ningún proceso, ¿no? Por eso decimos que se disipa energía, ¿no? Cuando pasa eso, cuando el universo pierde orden o se desordena, decimos que se disipa energía. Es energía que nunca más va a poder ser usada para impulsar ningún proceso. La que se disipa, ¿no? A veces no se disipa todo, a veces se disipa algo. Bueno, entonces acá se disipa energía, el universo se desordena y es una situación tal que acá, fíjense que hay dos tiempos característicos acá. El tiempo que es la inversa de la frecuencia de oscilación, eso, el tiempo que caracteriza la dinámica del movimiento, que le llamo tiempo característico del proceso, y el tiempo que tarda el sistema en llegar al equilibrio, ¿no? En este caso, el sistema tarda en llegar al equilibrio mucho más tiempo que la inversa de la frecuencia de oscilación, o sea, que el tiempo característico del proceso, ¿no? Es un proceso que es rápido, digamos, decimos. Este no es un proceso lento, sino es rápido. Entonces, luego pensemos que en vez de tener el bloque de oro, tenemos granitos de oro con el mismo peso, ¿no? Entonces yo voy sacando un granito, espero que el sistema llegue al equilibrio, luego saco otro granito, espero que el sistema llegue al equilibrio y así siguiendo voy haciendo un proceso muy lento. Solamente se aparta mínimamente del equilibrio el sistema, o sea, prácticamente no hay oscilaciones, no hay nada de eso, y entonces en ese caso el universo prácticamente no se desordena, es decir, lo que se desordena es nada, porque apenas si lo aparte del equilibrio, ¿no? Acá en este proceso yo puedo invertir la dirección en que se produce, volviendo a poner los granitos de arena. Fíjense que en el otro proceso, cuando saco el peso y yo quiero poner un granito de arena, o sea, provocar un cambio infinitesimal en las condiciones del entorno, y mientras todo está oscilando, el granito de arena va para el diablo, la balanza lo tira, ¿no? Es decir, no puedo invertir la dirección en que se produce. Pero si voy sacando granitos de arena, así como los saco, los puedo ir poniendo de nuevo y puedo volver no solamente el sistema al estado original, sino también el entorno. El entorno vuelve al mismo estado original, es decir, yo tengo el oro, lo voy sacando y lo voy poniendo en una repisa por acá, luego el oro luego doy vuelta a la cosa y pongo todo el oro, voy poniendo de granito de arena a granito de arena en la balanza de nuevo y puedo volver a lograr el mismo estado del sistema y del entorno. El oro no está acá sino acá, o sea, el entorno lo cambia igual y el resorte se estira igual que estaba antes. Entonces, en este caso, no se disipa energía del universo, ¿no? Y es un proceso infinitamente lento en el sentido de que el tiempo de relajación, que es el tiempo que yo espero a que el sistema llegue al equilibrio, es mucho menor que el tiempo característico del proceso. Así que, en este caso, no se disipa energía, ¿no? Yo puedo invertir la dirección en que se produce mediante un cambio infinitesimal de las condiciones del entorno. El estado inicial del sistema y del universo pueden ser recuperados. Los procesos reversibles se pueden graficar en una sucesión discreta de puntos que se ve como continua, porque es uno al ladito del otro. El proceso irreversible no, y entonces se hace muy difícil estimar el trabajo y el calor transferido en esos procesos. Acá tengo un ejemplo de un gas que se comprime, ¿no? Es decir, yo tengo un montón de pesos acá, pesos diferenciales, ¿no? Son barritas que pesan nada, podrían ser de esas galletitas livianitas que voy sacando. Entonces saco esta, la pongo acá, espero que el sistema se expanda y alcance el equilibrio, luego saco la segunda y así voy provocando una expansión, provocando cambios infinitesimales en las condiciones del entorno. Estoy asumiendo que no hay rozamiento acá, es decir, el rozamiento, esto desliza sin rozamiento, el pistón. Bueno, llego a una expansión hasta acá mediante cambios diferenciales y yo puedo invertir la dirección en que se produce. Fíjense que este es el estado inicial del entorno y este es el estado inicial del sistema.
volví al mismo estado inicial al sistema y al entorno. Mediante cambios infinitesimales, yendo para un lado o para el otro, yo puedo invertir siempre las direcciones en que se produce, ¿no? Es lo mismo que el resorte, nada más que por ahí acá es más claro, ¿no? O sea, este proceso entonces no disipa energía, ¿no? Ni del sistema ni del entorno. Bueno, resumiendo, entonces todas las cosas que dijimos de esto es que durante los procesos reversibles no se disipa energía, es decir, el orden del universo se sostiene, y es por eso que el mismo puede revertirse y el universo volver a su estado anterior al proceso. Son una idealización, en la realidad no son posibles, aunque sí podemos concebir procesos cuasi reversibles, esos para los que la energía disipada es despreciable. Por otro lado, durante los procesos irreversibles sí se disipa energía, el universo se desordena, lo cual es horrible, puesto que la energía disipada no sirve para nada, es energía muerta, no puede impulsar ningún proceso. Bueno, todo proceso reversible es infinitamente lento, ¿no? Ya vimos que era así, pero no todo proceso infinitamente lento es reversible. Ahora les pongo un ejemplo de esa última situación. Supónganse que tenemos el mismo sistema anterior, pero ahora acá estoy ilustrando una expansión y luego una compresión, pero ahora tenemos rozamiento, o sea, las fuerzas de rozamiento se oponen al movimiento, ¿no? Es rozamiento entre el pistón y el cilindro que contiene el gas. En ambos casos, acá apuntan para abajo cuando tenemos una expansión y cuando tenemos una compresión apuntan para arriba. Vamos a definir el delta P como el valor absoluto de la presión externa menos P, o al revés, es el valor absoluto, o sea, lo definimos como positivo, y entonces en ese caso, en la expansión tengo que la fuerza es menos A por el delta P, apunta hacia arriba, ¿no? Y en la compresión es A por delta P, porque positivo apunta hacia abajo. Así, A por delta P tiene que ser mayor que FR para que efectivamente se dé la compresión, o sea, el pistón se mueva hacia abajo, o si se mueve hacia arriba, menos A por delta P tiene que ser mayor que menos FR, ¿no? Si no, no se mueve. Luego, para invertir la dirección en que se produce, bueno, yo tengo que ir de una situación así a una situación así, o viceversa, ¿no? Entonces, si FR fuera 0, o sea, no hay rozamiento, entonces en ese caso me basta, para pasar de delta P a menos delta P, aplicar una diferencia de presiones que es 2 delta P, ¿no? Si yo a delta P le resto, por ejemplo, 2 delta P, me queda menos delta P. Entonces, esto es infinitesimal, o sea, que yo puedo hacer el proceso inverso y cambiar la dirección en que se produce mediante un cambio infinitesimal de las condiciones del entorno. O sea, cambio el delta P en un delta. Ahora, bueno, y eso entonces me lleva a un proceso reversible, ¿no? Ahora, si FR es distinto de 0, para invertir la dirección en que se produce, tengo que involucrar al FR, es decir, el delta que tengo que producir es menos 2 delta P más 2 FR sobre A, es decir, tiene signo contrario, por eso uno es negativo y el otro es positivo. Pero esta cantidad es finita y por lo tanto el delta P este va a tener que ser finito también, ¿no? Porque va a tener que superar a eso. Esta cantidad es finita y esta también, y eso significa que cuando yo tengo el delta P, le sumo menos FR sobre el área más el delta,
Es decir, yo supónganse que tengo esta que la paso para este lado. Esto tiene que ser mayor que 0. Entonces, delta P menos FR sobre el área y le aplico el delta, la idea es que pase a menos esto más FR. Y paso a menos delta P más FR sobre el área. Pero el cambio es finito. O sea, si yo hago el delta P, el delta infinitesimal, no puedo hacer eso. Necesito un cambio finito para producir eso. O sea que en este caso el proceso es irreversible aunque sea infinitamente lento. Infinitamente lento pero irreversible, ¿no? Para que quede más claro, pongamos esta situación y pasemos a esta, como están ahí las desigualdades, ¿no? Yo tenía A delta P mayor que FR, y entonces le agrego el cambio infinitesimal a la presión, el delta que expresé acá. Esto implica que acá tengo menos 2 delta P más el delta P, me queda menos delta P, y acá tengo 2 FR sobre el área mayor que FR. Acá hago una distributiva, me queda menos A por delta P más 2 FR, ¿no? Esta área se cancela con esta. Acá tengo 2 FR más FR, bueno, esto me queda un menos FR de este lado. O sea, pasé de esta situación a esta situación, pero tuve que producir un delta que es un cambio finito. Bueno, entonces, los procesos reversibles quedamos en que no disipan la energía del universo, los irreversibles sí disipan la energía del universo. Ahora, comparemos una expansión adiabática irreversible de un gas. No, la irreversible es simplemente que tengo un peso acá, todo esto es paredes adiabáticas, o sea, impido la transferencia, impido el calor, ¿no? Impido el flujo de energía térmica, y entonces lo que hago es sacar este peso y el pistón este sale disparado para arriba, ¿no? Acá dibujé paredes altas porque si no se me sale el pistón del cilindro. Entonces sale disparado para arriba, acá hay una rarefacción, o sea, la presión se hace menor que la de afuera y entonces el pistón vuelve hacia abajo y así queda oscilando lo mismo que el resorte. En esa situación el pistón va empujando a las moléculas del entorno y buena parte, y esa energía finalmente termina transformándose en energía interna del entorno. Es decir, en principio arma un poco de viento, desordenada, pero todo eso se disipa y queda en temperatura del entorno, y entonces el sistema pierde esa energía, disipa esa energía en el entorno. Bueno, y acá ilustro la misma situación, pero en vez de tener un bloque de oro, bueno, acá era rojo el bloque, pero supónganse que es el mismo peso, pero en granitos. Entonces yo voy sacando granito por granito, siempre voy esperando el tiempo suficiente para llegar al equilibrio, voy representando todos los puntos sobre el gráfico en la expansión adiabática. El P, en la medida que el volumen me va aumentando, se va reduciendo, voy levantando toda esta curva y puedo calcular el área de esta curva, y menos el área de esa curva es el trabajo entregado sobre el sistema. El área bajo la curva es el trabajo entregado al entorno. Para el proceso irreversible, esto es el tiempo de relajación mucho menor que el tiempo característico del proceso, ¿no? Es infinitamente lento y desprecio rozamientos y todo ese tipo de cosas. En el proceso irreversible, yo saqué el peso y se produce esas oscilaciones del pistón que agitaron las moléculas del entorno y que hicieron que se perdiera parte de la energía en el entorno. Es por eso que finalmente el sistema, en el estado final de la expansión, en este termina a menor temperatura que este, porque parte de la energía se va a parar al entorno. Este proceso es rápido, no es infinitamente lento. Bueno, entonces, si asumimos que es un gas ideal, entonces la presión
por el volumen del proceso irreversible es mu por R, T y R. En el otro caso será mu por el volumen del proceso reversible menos mu R por T reversible. Es el estado final en ambos casos. Pero en el caso, acá el volumen, fíjense que lo dibujé más grande que acá. Y eso es porque la temperatura, porque en este proceso, como les dije, se disipa energía del entorno y entonces la temperatura T reversible es mayor que la irreversible, ¿no? Es decir, la energía en el sistema queda guardada en el sistema y por eso tiene más temperatura, mientras que acá se pierde en el entorno, entonces tiene menos temperatura, y eso implica que el volumen reversible es mayor que el irreversible, y eso implica que el trabajo entregado al entorno, que es menos omega, o sea el área bajo esta curva, que acá está en verde, es mayor, bastante mayor que esta. Es decir, acá yo he hecho un poco de trampa, porque en realidad yo saco el peso y no es que la presión baja automáticamente a la presión sin el peso, sino que hay toda una dinámica que es un lío. Tendré oscilaciones de la presión de última, no sé bien, pero bueno, la aproximo como una línea media en torno a la presión final, es decir, de la presión final, y asumo que las oscilaciones son alrededor de esa línea, y bueno, más o menos es una estimación del área. En cualquiera de los casos va a ser menor, se nota que va a ser menor el área esta que la marcada con verde, o sea, el trabajo entregado al entorno en el proceso reversible es mucho mayor, bastante mayor se ve, que en el proceso irreversible. Ya vamos a ver que esto tiene mucho que ver con la segunda ley, tiene que ver con disipar, ¿no? Se disipa energía, aumenta el desorden, y por eso que el trabajo en el proceso reversible es mayor que en el irreversible. Es un proceso reversible. Bueno, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Es un proceso reversible una sucesión infinita de estados de equilibrio? Bueno, sí, en realidad es una sucesión infinita de estados de equilibrio, pero discreta, ¿no? Porque un proceso real reversible, ¿no? Uno puede decir, bueno, una curva en una superficie de equilibrio, tipo tengo una superficie de presión, volumen y temperatura, como la que les mostré en la clase 2, ¿no? Si yo trazo una trayectoria en esa superficie, bueno, eso puede decir, bueno, yo me puedo preguntar, ¿es eso un proceso? Que es una sucesión continua de estados de equilibrio, y en realidad no, porque el proceso, para que ocurra el proceso, el sistema tiene que ser apartado, aunque sea levemente del equilibrio, ¿no? Entonces, ahora, si yo asumo que esa curva sobre la superficie de estado de equilibrio es una línea discreta de puntos, se me está acabando la batería. La batería antes me duraban 2 horas. Más de 2 horas. Ahora no. Bueno, entonces, ¿en qué andaba? Así, que una curva en esas superficies de estado de equilibrio, como línea continua ahí, no indica un proceso real, porque el proceso, para que ocurra, tiene que ser el sistema, para que ocurra un proceso, el sistema tiene que ser apartado del equilibrio, porque todos los procesos son impulsados por una inhomogeneidad de algo. Entonces, uno puede producir inhomogeneidades diferenciales de modo tal, y hacerlo lento, de modo tal de siempre esperar a que el sistema llegue al equilibrio para producir una nueva inhomogeneidad, y así voy graficando los puntos de equilibrio que están muy cerquitas uno al lado del otro. Entonces, si yo considero que esa curva es una sucesión discreta de puntos, pero están tan juntos que no los veo, digamos, bueno, sí, puede representar un proceso real reversible. Si no, es virtual el proceso, porque nunca lo aparté del sistema del equilibrio, y bueno, es una trayectoria en la superficie de estado de equilibrio que no indica ningún proceso. Bueno, entonces hablemos ahora un poco de calor y procesos usuales de transferencia de calor, y también de una nueva función de estado que es entalpía.
así como antes hablé de trabajo, va a ser más corto esto, pero voy a hablar de calor. ¿No? Nosotros podemos, ahora que como hemos definido el calor, podemos medir el trabajo midiendo trabajo, porque mido dados estados conectados por un proceso dado, puedo medir ese trabajo, pero también puedo medir el trabajo adiabático que conecta esos dos estados. Entonces, haciendo la diferencia, puedo determinar el calor, como antes, ¿no? Es la variación de energía interna menos el trabajo, o es el trabajo adiabático menos el trabajo en el proceso. El trabajo adiabático sabemos que es la variación de energía interna. Así que, bueno, de esa manera puedo medir el calor y medir el delta T y levantar curvas en función del calor en función del delta T, que en realidad son rectas, ¿no? Porque el calor en general se comporta de manera lineal con el delta T, salvo sistemas muy fríos, es así, y entonces yo obtengo cosas como esta, ¿no? Acá tengo graficado el calor, esta es a 45 grados porque la constante vale 1, de 100 gramos de agua, sería el calor por gramo, ¿no? Y este es 100 gramos de alcohol, que es más, que se ve que tiene menor calor específico que el agua, ¿no? Las líneas, fíjense que salen de cero todas, porque si el delta T es cero, no hay transferencia de calor. O sea, son rectas que salen de cero y cuya pendiente representa, si esto es calor por gramo, es un calor específico; si esto es calor directamente, una capacidad calorífica, ¿no? La masa por la constante. Esta, entonces, el calor lo escribimos como C por delta T, donde C es lo que llamamos capacidad calorífica y depende del proceso y de la sustancia. Es decir, para cada proceso el calor va a ser diferente y para cada sustancia también. Sabemos que C es proporcional a la masa y al número de moles, ¿no? Si yo duplico el sistema tengo que entregar el doble de calor, es una variable extensiva como la energía, ¿no? Es una forma de energía, o sea que es una variable extensiva. Y entonces la capacidad calorífica, el calor específico por unidad, que es la capacidad calorífica por unidad de masa, la escribimos así con una C minúscula, y acá ponemos PR indicando que es el proceso. Tenemos que definir el proceso para saber cuál es. Y también podemos definir el calor específico molar, que es la capacidad calorífica dividido el número de moles, ¿no? Es decir, medir la cantidad de masa del sistema en moles o en masa es lo mismo. Luego, entonces, el calor es la capacidad calorífica PR por delta T, o se puede escribir como la masa por la capacidad, el calor específico por unidad de masa, sería de masa por el delta T, o el número de moles por el calor específico molar por el delta T. Bueno, acá enfatizo que las curvas terminan en cero, porque Q es igual a 0 si delta T es igual a 0. Entonces, es el calor necesario para que el sistema aumente su temperatura en un delta T, ¿no? La capacidad calorífica. Bueno, fuera del rango de linealidad, o sea, temperaturas bajas, la constante ya no es constante, varía con la temperatura, y entonces yo puedo plantear diferenciales de T, y a nivel diferencial, en un desarrollo en serie de Taylor, siempre se va a dar la linealidad, ¿no? Entonces, la linealidad entonces la recupero produciendo diferenciales de T, y diferencial de Q es capacidad calorífica por el diferencial de T, y luego, si quiero saber el calor transferido en un proceso, tengo que integrar esto sabiendo que CPR depende de la temperatura, ¿no?
a primer orden, Q es impulsado por un gradiente de temperatura. Básicamente lo que estoy diciendo es esto, ¿no? O sea, el calor en ese caso lo tengo que calcular así, ¿no? De hecho, ya vamos a ver que la capacidad calorífica o el calor específico a temperatura cero vale cero. Entonces, la linealidad se pierde a temperaturas bajas. Omega, bueno, una cosa sobre la cual quise prestar atención acá es que omega es el negativo del área bajo la curva P de B, ¿no? Ya lo vimos antes. Bueno, acá es algo parecido, porque Q es el área, no es el negativo, pero es el área bajo la curva CPR de T, ¿no? Que los roles de presión y la capacidad calorífica son más o menos, bueno, no son iguales, pero bueno, en este sentido sí, ¿no? Son el área bajo una curva, están presentados como el área bajo una curva, ¿no? Q es igual a, y otra cosa más es que el calor en general es distinto de cero, o sea, la integral cerrada de esto es distinto de cero y por eso no es una función de estado. Los procesos más usuales son a volumen constante y a presión constante, y en particular el proceso a presión constante me permite hallar o descubrir una nueva función de estado que se llama entalpía. Entonces, supongamos primero un proceso a volumen constante, ¿no? Entonces, yo escribo el diferencial de calor indicando con esta B, este subíndice B, que es a volumen constante, será la capacidad calorífica a volumen constante por el diferencial de T, que bueno, acá es escrito en términos del calor específico de masa o en términos del calor específico molar. Así que, teniendo en cuenta esto, la capacidad calorífica es el diferencial de QB sobre el diferencial de T. Pero, por la primera ley, tengo esto, y si yo fijo como condición volumen constante, el trabajo es cero, y entonces diferencial de QB es diferencial de V. O sea, el calor a volumen constante es la energía interna, es el cambio de energía interna. O sea, es independiente del proceso. El calor a volumen constante, que es el delta V, es independiente del proceso. De la misma manera que el trabajo adiabático es independiente del proceso, bueno, yo en principio, esto es una consecuencia de la primera ley, podría enunciar la primera ley a partir de acá, digamos, ¿no? Que sabiendo que el calor a volumen constante es independiente del proceso, me está diciendo que existe la energía interna. No, U existe UTA, que es delta U para ir de A a B, es el calor a volumen constante. Esto es. Bueno, esto implica que CB, que es esta diferencial de QB sobre el diferencial de TB, ¿no? Esto es una derivada parcial. El diferencial de QB es el diferencial de U directamente a B constante, y entonces CB es la derivada parcial de U respecto de T a B constante. O sea, CB, que es la derivada de una función de estado respecto de T a B constante, es una función de estado, porque también va a depender del estado. Si U depende del estado, la derivada también. Entonces, esto es una función de estado. Bueno, luego consideremos el proceso a presión constante. A presión constante, lo que tengo es un diferencial de Q a presión constante. Acá tengo la P porque es presión constante, es igual a la capacidad calorífica por el diferencial de T, igual a la masa por el calor específico a presión constante de masa, o por el diferencial de T, o el número de moles por la capacidad calorífica molar a presión constante por el diferencial de T. ¿No? Y CP se escribe de esta manera, ¿no? Ahora, se encuentra que QP es independiente del proceso, ¿no? Cuando mido los QP, para ir de un estado a otro, no importa el proceso, siempre me da lo mismo. Lo mismo que el trabajo adiabático o que el calor a volumen constante. Entonces, esto significa que va a existir una función de estado
que le voy a llamar, la voy a simbolizar con la letra H y le voy a llamar entalpía, tal que el delta H para ir de A a B es el calor a presión constante para ir de A a B. No, a esta función le voy a llamar entalpía. Si nosotros planteamos la primera ley consignando la condición de presión constante, la diferencial de U a presión constante es igual a la diferencial de Q a presión constante menos P diferencial de B a presión constante, ¿no? Solo trabajo PB, estamos considerando, y entonces como la presión es constante lo puedo meter dentro del diferencial y me queda menos diferencial de P por B. Acá esta P debería estar acá afuera, ¿no? Está mal. Es diferencial de P por B a presión constante y luego puedo pasar todo para el otro lado y meterlo todo dentro del diferencial y tengo diferencial de U más P por B a presión constante, que es igual a diferencial de Q a presión constante. Por lo tanto es evidente que acá esto que está acá es la entalpía. O sea, el diferencial de H de entalpía es el diferencial de QP y la entalpía se escribe como U más P por B. O sea, decir que Q a presión constante es independiente del proceso es más o menos como decir que el trabajo adiabático es independiente del proceso. Surge de la primera ley, ¿no? Esto es una función de estado porque U más P por B, que es una combinación de variables de estado, tiene que ser una función de estado, porque son todas funciones de estado, variables de estado. Así que por eso existe H. Así que enunciar la primera ley en términos de QP, de QB o de trabajo adiabático, bueno, es posible. Entonces H es igual a U más P por B y entonces, sabiendo que CP es igual a esto, podemos escribir que CP es la pendiente de H con T a presión constante, así como CB es la pendiente de U con T a volumen constante. También es una función de estado. Bueno, el delta H a presión constante entonces es el QP a presión constante. Pero ¿cómo calculo el delta H si no es un proceso a presión constante? ¿No? También lo mismo puedo plantearme a partir de la energía interna. El delta U de un proceso adiabático es el trabajo adiabático. Pero ¿cómo calculo el delta U si el trabajo no es adiabático? Bueno, ya vimos cómo calcularlo, ¿no? Es decir, hacemos un diferencial de U igual a diferencial de Q más diferencial de trabajo, o sea, este es menos el diferencial de P y U está definido para cualquier proceso, no solamente para el trabajo adiabático. Eso es por cómo definimos el calor, que no es lo que no es trabajo, digamos, ni flujo de masa. Entonces así lo podemos calcular, y de la misma manera, si acá planteo el H, si acá pongo U como H menos P por B, digamos, hago el diferencial de U, voy a tener una ecuación similar a esta en términos de H, y puedo calcular el H para cualquier proceso resolviendo esta ecuación. Después vamos a ver cómo, a partir de la clase que viene y la siguiente, más de la siguiente, cómo lo vamos a hacer, pero se puede hacer simplemente usando la ecuación de balance de energía. Bueno, y ya que muchas veces hablo de fuente de calor, vamos a definir bien claro qué es una fuente de calor. Una fuente de calor es un sistema capaz de entregar calor sin que varíe su temperatura, o sea, tiene capacidad calorífica infinita. Una fuente de calor que se comporta así tiene que ser algo muy grande, por ejemplo, un gran tacho con agua, y el sistema muy pequeñito que está en ese tacho. Bueno, variaciones de temperatura importantes en el sistema, para el sistema va a ser, por ejemplo, voy a tener la capacidad calorífica del sistema por el delta T, ese es el calor, pero como la capacidad calorífica de la fuente es enorme, el delta T de la fuente va a ser despreciable. Son iguales, porque el flujo de calor va de la fuente al sistema o viceversa.
Entonces son iguales y entonces uno tiene un delta T muy pequeñito y el otro un delta T grande, y por la diferencia de capacidades caloríficas. Entonces digo, si C es infinito, delta T es igual a 0, no varía la temperatura. Después, si queremos una fuente así exacta, puede ser un sistema de coexistencia de fase. Es decir, la coexistencia de fase, es decir, la energía se gasta en la transición de fase. Se gasta o se va o viene del sistema, de la fuente, a temperatura constante. Entonces, es capaz de entregar calor sin que varíe su temperatura, porque la energía, la compensación es por los enlaces moleculares, la diferencia de enlaces moleculares entre una fase y la otra. Entonces, en un sistema con una capacidad calorífica infinita es capaz de intercambiar calor con otro sistema sin que su temperatura varíe. ¿No? Sistema con dos fases coexistentes en equilibrio, por ejemplo, funciona bien como una fuente de calor. Y bueno, tengo una última página y ya no los torturo más. Es que tenemos que observar la reversibilidad en transferencia de calor y de masa. Bueno, en el caso de calor, yo puedo tener fuentes a una temperatura T1, T1 más delta T, T2 más 2 delta T y así siguiendo. Y entonces, primero pongo el sistema a T1, parto de esto, digamos, está en equilibrio con la fuente AT1, el sistema en equilibrio térmico, luego lo pongo acá en contacto diatérmico con una fuente T1 más delta T, y entonces genero un flujo de calor diferencial hacia acá, y así siguiendo, en cualquier etapa del proceso, mediante un cambio infinitesimal de las condiciones de contorno, puedo invertir la dirección en que se produce, ¿no? Si el cambio de temperatura es finito, no, pero si es infinitesimal, sí. En realidad, el experimento real no tengo un montón de fuentes así, sino que tengo una llamita que le voy subiendo de a poquito con un Bunsen y bueno, más o menos hago el proceso así, lo subo con una llamita, tengo un termómetro, mido cuando llegue el sistema del equilibrio, cuando no varíe la temperatura en el tiempo, espero el suficiente tiempo, digamos, mido la nueva temperatura y así siguiendo le voy aumentando un poquito la llamita y así puedo llegar a hacer lo mismo de manera más práctica, pero así es como más preciso. Entonces, este es el cambio infinitesimal que necesito para invertir las direcciones que se producen. Y luego, en el caso del flujo de masa, supónganse que acá tengo un gas bastante más denso que acá, hay una diferencia de presión, y acá tengo una pared rígida pero porosa, de modo tal de que el cambio de presión cae todo en esto, pero la masa puede fluir, ¿no? Entonces, las moléculas que van de acá a acá, de golpe se sienten en un sistema con menos presión acá, toda la presión cae en la pared esta. Entonces, si la diferencia de presiones es infinitesimal, es muy pequeña entre una y otra, entonces yo con un cambio infinitesimal en las diferencias de presiones puedo invertir el flujo de masa, pero si es finita no. Entonces, si P1 menos P2 es un diferencial, yo puedo sumar un menos 2 delta P, diferencial de P, y entonces invertir la dirección en que se produce el proceso. Si no. Si P2 menos P1 es finito, entonces no, y entonces el proceso de flujo de masa es irreversible. Así, en todos los casos, uno puede visualizar un proceso reversible. Para cualquier tipo de transferencia de energía puede visualizar un proceso reversible y uno irreversible, ¿no? El reversible muchas veces se visualiza, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. En general, los procesos reales, en un motor de un auto, por ejemplo, son irreversibles. O las máquinas, toda máquina que transforma el orden de un delta T en movimiento de un rotor a través de una máquina de vapor, son irreversibles, ¿no? Son todos irreversibles. Pero cuando más reversibles son, vamos a ver que son más eficientes. Bueno, yo me cansé y ustedes también, ustedes de escucharme y yo de hablar, pero ya veremos. Bueno, entonces el miércoles nos vemos para la clase que viene, que vamos a seguir con primera ley, pero le vamos a ir incorporando un poco más de formalismo y vamos a empezar a calcular cosas.